Ustedes que vinieron a esta parroquia, la Ascensión del Señor, en este 24º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 32, en donde quiero exponerles un tema un poco que puede ser difícil, pero si ponemos un poco de atención creo que vamos a lograr captar con facilidad lo que este texto nos presenta como reto. Aquí hay dos planos. Un primer plano desde la realidad humana, un primer plano desde el ámbito religioso y desde la interpretación que los seres humanos hacemos acerca de lo que debería de hacer Dios frente a ciertas circunstancias. Y el segundo plano es cómo Dios nos ha presentado lo que Él piensa. Esos son los dos planos, uno desde la realidad humana y otro desde la realidad divina. Primer elemento, la realidad humana. Según los fariseos y los escribas, Jesús como líder religioso se estaba equivocando cuando se sienta a comer con los recaudadores y pecadores. Sí, se estaba equivocando. Desde la realidad humana, Jesús como líder religioso no debió haberse sentado con los recaudadores y con los pecadores porque estaba confundiendo a la gente. Él es un líder religioso, Él es un prototipo, Él es alguien que tiene que distinguir entre lo bueno y lo malo, y cuando se sienta con los recaudadores y pecadores está confundiendo a la población. Luego, ¿los fariseos y los escribas tienen razón? Sí, tienen razón. Desde la realidad religiosa, desde la realidad moral y desde la moralidad, Jesús estaba equivocándose. ¿Qué significa moral y moralidad? Que la gente confunde mucho eso. Moral son las normatividades establecidas como no robar, no cometer adulterio, honrar a padre y madre. Esas son las normas morales. Ahora, ¿qué es la moralidad? La moralidad es la aplicación ya concreta a una sociedad. Esa es la diferencia entre moral y moralidad. Es decir, que lo que cambia en las sociedades no es la moral, lo que cambia en las sociedades es la moralidad. Lo que uno entra a evaluar en las sociedades es la manera como esas sociedades, dependiendo de sus paradigmas, aplican las normas. Es decir, que los valores son universales, como decía el señor Sócrates criticando a la escuela sofista. Los valores son universales, mas la aplicabilidad de esos valores sí dependen de los paradigmas que la sociedad tenga. Por eso es que Sócrates siempre decía, conócete a ti mismo, y siempre decía que para poder llegar a la verdad de la realidad que nos rodea, debemos practicar la dialéctica, es decir, la discusión, el planteamiento, si lo que realmente creemos que es bueno o lo que es malo es malo. Eso es lo que Sócrates decía ante la situación de que como nosotros crecemos en una sociedad donde los paradigmas pueden ser equivocados, la única solución es entrar en el diálogo para establecer si lo que realmente estamos estableciendo entre bueno y malo, si es lo bueno o lo malo. ¿Ve usted? Y eso era lo que le estaban diciendo los fariseos y los escribas a Jesús. Usted está confundiendo a la gente, usted no le está permitiendo a la gente distinguir entre lo correcto o no correcto, porque usted es un hombre que tiene influencia sobre el pueblo, y usted al sentarse entre recaudadores y pecadores está confundiendo a la población. Ahora, los tres ejemplos que pone Jesús son muy pobres y muy fáciles de tumbar, son extremadamente pobres. Es decir, que los fariseos y los escribas, desde el ámbito humano, pueden tumbar estos tres ejemplos muy fáciles. Primero, que un pastor deja sus 99 ovejas para buscar una, eso es ridículo. Siempre hay un margen de error. ¿Y cómo voy a dejar yo 99 ovejas que tengo aseguradas? Voy a ir a arriesgar mi seguridad también, no solamente de las 99 que ya tengo, mi seguridad personal, por ir a buscar una que realmente no es representativa. Ya tengo 99. Si hago una proporcionalidad entre las 99 y la que se me perdió, eso no es representativo. ¿Yo cómo voy a ir a arriesgarme a buscar una oveja que de mala se perdió? ¿Qué más voy a hacer?
¿Qué más voy a hacer? Pero yo no voy a arriesgar mi vida. Que una mujer deja perder una moneda pero tiene 9, ¿cómo va otra vez a volver a reblujar la casa, a volver a gastar todo su tiempo, volver a organizar la casa por una moneda? No, otro día la encontraré. Y sí, el hijo mayor tiene razón. El padre no debió haber recibido a ese hijo malagradecido, a ese cuervo que saca los ojos, que los puso en vergüenza, que no pensó 2 veces en matar en vida a su padre, que no pensó 2 veces en gastar la fortuna y poner en riesgo toda la estabilidad de la familia. Obvio, el hijo mayor tiene la razón. ¿Por qué el padre va a recibir a ese hijo como si fuera victorioso, como si hubiera hecho algo que fuera realmente mostrable, y más celebrarle su grosería? Claro que el hijo mayor tiene razón. El padre nunca debió haber hecho esa fiesta. ¿Por qué? Porque está confundiendo. Además, ¿dónde están los valores y dónde está lo establecido por la sociedad? Entonces ese muchachito mañana puede hacer lo que quiera. Si ve que los 3 ejemplos no tienen sostenibilidad, si lo miramos desde lo humano, los 3 ejemplos son demasiado flojos. Ahora miremoslo desde Dios. Ya lo miramos desde los seres humanos y vemos que desde los seres humanos Dios sí tiene que castigar al pecador, Dios sí tiene que cobrarle al pecador, Dios sí tiene que castigar a la gente que se porta mal. Y eso es lo que le transmiten a la gente. Le dicen que usted le está yendo mal porque de pronto cometió determinado pecado, o que usted perdió su trabajo porque de pronto faltó a determinada realidad. Y hoy le están transmitiendo a la gente que están pagando pecados transgeneracionales. Es decir, que le están diciendo a la gente que usted está sufriendo los males que está sufriendo porque está pagando las culpas de los abuelos, de tatarabuelos. Imagínese gente que posiblemente usted ni conoció y que usted no tiene nada que ver en las realidades que ellos hicieron, pero les están diciendo que a usted le pasa cosas malas porque está pagando los pecados transgeneracionales. Imagínese usted, un Dios que se jacta en el dolor, un Dios que se jacta en que usted sufra, un Dios que necesita sangre y sufrimiento para estar contento. ¿Usted se le imagina un Dios de esos, gadas? Un Dios que necesita sangre y sufrimiento para sentirse satisfecho. Ahora, ¿qué dice Jesús? Mire usted lo que dice Jesús. Primero, Dios sí se preocuparía por ir a buscar la oveja perdida, porque de pronto tiene hambre, de pronto tiene frío, de pronto se perdió sin culpa, de pronto está corriendo un peligro aterrador. Entonces asegura las 99 y arriesga su propia integridad para buscar la oveja perdida. Mírelo allá en la cruz. Arriesga su propia integridad para buscar la oveja perdida. ¿Cuánto valemos para Dios? Mire que nosotros decimos, nunca hubiera ido yo a buscar una oveja perdida, porque eso no es representativo. Mientras que Dios dice, solo una, ya vale la pena que el pastor se arriesgue a encontrarla. Mire la lógica de Dios, que no es la lógica nuestra. Una sola oveja, un solo individuo, vale lo que valen las 99. Asegura las 99 y él se arriesga para buscar la oveja perdida, porque de pronto está en condiciones no favorables y el pastor quiere recuperarla para que se sienta segura, aunque eso le cueste arriesgar su integridad. Mire la lógica de Dios, completamente distinta. Sí, él sí gastaría el tiempo, y más aún mire la belleza que tiene este texto 15:1-32 de Lucas, que presenta a Dios como una mujer. Por eso me da risa a veces esos intelectuales, esas personas que dicen, es que Dios no es hombre ni es mujer. Pero usted acaso encontró el agua tibia, o que eso ya lo dijo Jesús hace años. Deje de echarse ahí cepillo, que usted no ha descubierto nada.
Dios nunca se ha reflejado ni como hombre ni como mujer, pero Dios siempre le habla al ser humano como hombre y como mujer, porque el género humano es hombre y mujer. Cuando nosotros decimos ser humano, dos puntos, hombre y mujer, ese es el ser humano. El ser humano es la totalidad de la visión de un hombre y de la mujer. Por eso es que Dios siempre se refleja como hombre y como mujer, porque el ser humano entiende la totalidad de la realidad cuando el hombre y la mujer piensan juntos. Entonces mire lo que hace aquí Dios: se refleja como una mujer, como una ama de casa, quien está responsabilizada de la administración de la economía y se preocupa solo por una moneda y no le importa perder el tiempo que tenga que perder. Lo importante es recuperar la moneda y echársela en su bolsillo. Mire cuánto nos valora Dios. Y mire lo que dice Dios al final. El rey está parado para ver a su hijo. Seguramente tuvo que aguantar sol, tuvo que aguantar lluvia, seguramente tuvo que aguantar hambre, tal vez no pudo dedicarse a los negocios, seguramente su hijo mayor fue el que se puso al frente de los negocios, se estaba deteriorando hasta que ve a su hijo acercarse. Mire lo que Jesús le está indicando a los fariseos y los escribas. Y cuando ve a su hijo acercarse con un ropaje indigno, maloliente, porque aquí nadie puede decir que las marraneras no huelen maluco. El chicharrón sabe muy rico, pero el marrano huele muy maluco. Mire usted cómo esas marraneras huelen asquerosas. Uno se come un chicharrón de 50 patas es porque a uno se le olvida el olor de ese bendito marrano. Pero si uno se acuerda de cómo huele un marrano de esos, uno no se come el chicharrón. Pero rico que sabe el chicharrón, rico que sabe la carne de ese bendito cerdo, pero cochino que es. Y mire que eso levanta moscos, eso huele asqueroso, eso da a uno ganas hasta de vomitar cuando pasa uno por esas marraneras, asqueroso, aunque las laven, aunque les echen belrosita, aunque les pongan el ambientador que quiera, eso es asqueroso, eso huele horrible. Entonces, ¿a qué olería ese pobre hijo de este señor que no tenía plata ni para caerse muerto, que no tenía ni para comprarse un jabón de tierra, que no tenía ni siquiera para comprarse una afeitadora, que seguramente no tenía el champú para que no se le subiera el frizz y seguramente el pelo lo tenía bien parado, que no tenía una prestobarba para quitarse la barba seguramente? Es decir, ese tipo olía a 1000 demonios y seguramente lleno de moscas, y asqueroso debió haber sido, gas. Pero ¿qué nos dice el Evangelio tan hermoso? Que ese padre, seguramente con su barba acicalada, sus manos perfectas lleno de anillo, seguramente su traje de color púrpura, porque era el traje de los ricos, seguramente con un olor extremadamente rico, bien acicalado, bien elegante, dice el texto que apenas ve a su hijo, todo cochino, con un ropaje, unos harapos, seguramente con moscas por todos lados, mejor dicho, oliendo asqueroso. Oiga lo que dice: corre, oiga, corre, lo abraza, gas, y lo besa. ¡Uy! ¡Qué asquerosidad! Oiga, lo abraza, es decir, le importa un bledo cómo vuela y le importa un bledo a lo que sabe. A puro popó de marrano le importa un bledo. Él es su hijo. Oye, es que mire la trascendencia de lo que dijo Jesús. Es que Jesús les dijo una cosa enorme: aunque mi hijo se vuelva su vida una porqueriza, Él estará presto a acercarse, no al pecado, pero sí al pecador. Y aunque el pecador haya hecho de su vida una porqueriza, Dios no lo piensa dos veces en abrazar, aunque huela 1000 demonios, en besar, aunque sepa horrible, pero Él está recuperando un hijo
que ya sabe lo que perdió, está recuperando un hijo que va a valorar de ahora en adelante todo lo que se le ofrezca, y el padre va a recuperar un hijo al cual él ama. Entonces, ¿qué le está diciendo él a los fariseos y a los escribas? En vez de estar rechazando a los recaudadores y pecadores, en vez de estar repulsando a esta gente por su mal comportamiento y a veces su vida que las vuelven unas marraneras, ¿por qué no se acercan a ellos y procuran devolverle el traje, el anillo y la sandalia? ¿Por qué no hacen que estos recaudadores y pecadores vuelvan a su estado de hijo de Dios y dejen esas porquerizas que han hecho, y denles y muéstrenles el camino? Abájense al nivel de estas personas que de pronto no están con un nivel de conciencia, y vuélvanlos a recuperar, aunque huelan maluco, aunque sepan maluco, aunque su apariencia no atraiga mucho. Abájense a la condición de ellos, para que ustedes, fariseos y escribas, que sí son perfectos, que sí conocen lo que Dios quiere, que sí saben lo que significa tener siempre a Dios a su lado, ayuden a estas personas que han perdido el camino a volver a tener su condición de hijos. Imagínense el par de cachetadas que le pegó Jesús a estos fariseos y escribas. Aquí es donde el cristianismo vale oro, y aquí es donde vale la pena ser uno cristiano. Dios no le importa cuán mal produzcamos el olor, cuántas porquerizas hagamos de nuestra vida. A él lo único que le interesa es que tomemos conciencia tan bajo a lo que llegamos o a lo que podemos llegar, y tratemos de salir, y él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Uy, no, esto es una cosa increíble. Esto no lo encuentra usted en ningún sistema religioso. ¿Cuándo Dios nos va a castigar? ¿Cuándo Dios te va a mandar un cáncer? ¿Cuándo Dios va a hacer que pierdas el empleo en el cual tú estás manteniendo una dignidad para jactarse en el dolor? ¿Cuándo va a ser Dios que tu hogar frustre? ¿O cuándo va Dios a jactarse en que tu hijo se mate, o en que tu hijo se drogue? ¿O en cuándo Dios se va a jactar en el sufrimiento humano? Nunca, jamás, por Dios bendito. Si Él está presto a abrazarnos aún, aunque el olor sea asqueroso, y está presto a besarnos, aunque de pronto no seamos provocativos. ¿Y cuánto le tenemos que pedir perdón a Dios? Porque cuántas veces ustedes y yo nos avergonzamos de Dios. Cuántas veces en las empresas, a veces compañeros de trabajo que hablan estupideces, y a nosotros nos da vergüenza colocar nuestra posición, o no ponemos nuestros criterios en su punto, porque me van a decir que soy mojigato, que claro, que soy estúpido, en vez de poner en claridad mis principios religiosos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Hemos negado a Dios. ¿Cuántas veces las personas niegan a Dios diciendo, no, es que yo voy a misa cuando me nace? No, yo para qué me tengo que confesar. No, yo por qué me tengo que casar. Yo por qué tengo que bautizar a mis hijos. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos escuchado esas frases donde la gente se da el lujo de avergonzarse de Dios, en vez de pensar que Dios sí tiene motivos de avergonzarse de nosotros, porque nosotros sí que olemos maluco, nosotros sí que somos marranos y que nos portamos como marranos. Dios no. Dios no. ¿Y Dios cuándo se ha avergonzado de nosotros? Cuando Él ha perdido el gusto por nosotros, y no le importa que lo ensuciemos, no importa que le transmitamos ese olor tan asqueroso, no importa que no seamos provocativos para darnos un beso. Él siempre está ahí y no se avergüenza. Pero nosotros sí nos podemos dar el lujo de decir, no, yo no tengo padre, yo no creo en Dios, o bueno, yo creo en Dios a mi manera.
continuemos con esos marranos y con esos cerdos y verá cómo terminamos. Nuestra tarea es muy complicada porque queramos o no queramos, aunque nos choque y nos huela maluco a veces la situación de la gente y a veces no nos provoque ayudarle a la gente porque no nos nace, el reto que Dios nos pone es, la gran tarea es ayudarle a los demás a encontrarse como hijos de Dios. Uy, tarea brava, tarea difícil, porque hay gente que le fascina vivir como marranos, y hay gente que le fascina vivir en las marraneras. ¿Qué más vamos a hacer? Pero el reto está en que no podemos ser como los fariseos y los escribas, en que no, esa gente huele maluco. Tenemos que ser como Dios, que aunque huelan mal, yo me abajo para ayudarles a encontrar el verdadero camino. Eso es fácil, Jesús está diciendo no, y además lo encontramos en la cruz, donde pagó el precio por restituir nuestra condición de hijos de Dios. El Señor esté con vosotros.